En el año 2005 se lanza en Japón el videojuego Ryu ga Gotoku, que un año más tarde aparecería en el resto del mundo bajo el nombre de Yakuza, cuya historia nos transportaba al Japón de comienzos del siglo XXI, donde nuestro protagonista Kazuma Kiryu, un legendario yakuza condenado por un crimen que no cometió, sale finalmente de la cárcel para darse cuenta cómo en 10 años todo ha cambiado. Es una historia de traición y venganza que nos muestra a través de sus distintas sagas escenarios reales de Japón, entre ellos el peligroso Kamurocho, basado íntegramente en Kabukicho, que representa un escenario con calles dominadas por la violencia y pandillas, donde la única forma de abrirse paso es a través de los puños. Pero, ¿qué hay del Kabukicho real? ¿Qué tan de cierto podemos encontrar en esta representación? Si vieron los videos anteriores ya deberían intuir por dónde irán los tiros. Tenemos un barrio rojo que mueve billones de yenes y que cuenta con lugares en que se puede llevar a cabo operaciones ilegales fuera del ojo de la ley. Y con esas cartas sobre la mesa pareciera imposible que grupos delictuales no tuvieran su mano metida en Kabukicho. Y quizá para la mayoría de las personas esto se simplifica básicamente en la Yakuza, pero a través de las distintas décadas los grupos influyentes han ido y venido y se han desatado verdaderas guerras por el control de Kabukicho. Esta es la historia de la eterna batalla por el control de una de las zonas más lucrativas de Asia, pero para entender la película completa debemos nuevamente regresar al origen de todo, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Hoy parecería mentira, pero hubo una época en que Kabukicho no era más que un pequeño barrio residencial al norte de la creciente y prometedora área de negocios que crecía alrededor de la estación de Shinjuku, y nadie hubiera imaginado que el destino de aquel pequeño barrio estaría sentenciado por fuego y sangre desde sus inicios, pues a finales de la Segunda Guerra Mundial las tropas aliadas iniciaban un bombardeo aéreo sobre el área de Tokio que culminaría con la destrucción casi total de lo que era en ese entonces Kabukicho. Muchos civiles que habían evacuado el área al volver se encontraron con nada más que cenizas de lo que alguna vez había sido su hogar. La tarea de reconstrucción sería un arduo trabajo que tomaría años, y tanto el gobierno de Japón como el de Tokio empezarían a invertir para crear departamentos que reconstruyeran y de paso rediseñaran las áreas afectadas, y es aquí que en Kabukicho ese papel recae en un hombre llamado Kihei Suzuki, quien junto al diseñador urbano Hideaki Ishikawa inician un plan de reconstrucción, pero ambos tienen en su mente un plan mucho más ambicioso, la construcción de teatros y centros culturales que transformarían el barrio en un modelo de cultura y moral. Pero por supuesto, esto no solo dependía de ellos, necesitaban la aprobación de los residentes y por sobre todo del mayor propietario de tierras de la zona, un hombre llamado Mohei Mineshima. Así que la primera gran tarea de Suzuki era convencer a este hombre Mineshima para que estuviera dispuesto a vender terrenos a inversionistas que quisieran construir un teatro. Ambos se reunieron y para el final de la reunión Mineshima pues estaba encantado y no solo se comprometió a ayudar en todo lo posible, sino que hizo de la visión de Suzuki su propia visión. Y así Suzuki tenía un comienzo prometedor, su primer golpe de suerte y quizás también el último. Resulta que Kabukicho para esa época no era el paraíso de luces de neón que es hoy, sino que era un barrio residencial destruido. Y Suzuki no quería construir un teatro cualquiera, él estaba apostando en grande y quería construir el teatro.
de ser posible el teatro más grande que Tokio haya visto y de paso poder revitalizar el barrio. Pero la época de posguerra en Japón fue una época bastante dura, tanto en materia económica, social y política, y el país naufragaba entre la pobreza, la hambruna, el crimen y la falta de recursos. Y es esta falta de recursos la que afectó los planes de Suzuki. Él vería como todos sus inversores empezarían a echarse atrás. Todos, excepto... Ok, admito que este hubiera sido un momento perfecto para decir que fueron la Yakuza y así fue como se involucraron con el barrio, pero los inversionistas que llegaron fueron hombres de negocio de China y Taiwán. Y es que la Yakuza en ese momento, al igual que Kabukicho y el resto de Japón, habían sido fuertemente golpeados por la guerra y vivían su propia etapa de reconstrucción. Verán, resulta que la Yakuza siempre había sido un grupo muy respetado. Más que nada porque imponían respeto a la fuerza, pero respetados al fin y al cabo. Y su linaje se remontaba desde la era Edo, donde algunos samuráis disidentes empezaron a crear clanes que llevaban a cabo negocios con métodos poco ortodoxos, dícese extorsión, amenaza y matonaje. Así que a punta de espada terminarían forjándose una reputación. Pero si hay otra cosa que deben saber de la Yakuza es que son un grupo profundamente nacionalista y así como toman, también devuelven. Y para la época de la Segunda Guerra Mundial, como era de esperarse, estuvieron combatiendo en primera línea, lo que les significó muchas bajas. Así que para la época de posguerra tenían asuntos mucho más importantes de los que ocuparse. Y aun cuando no los hubieran tenido, el Kabukicho de la época no era ni de lejos un área atractiva para sus negocios e intereses, por lo que hasta ese momento seguían operando básicamente en los barrios rojos a lo largo del país. Pero tenemos a los inversionistas chinos que sí vieron una oportunidad de negocio en Kabukicho. Ahora, ¿compartían estas personas la visión de Suzuki sobre el barrio? Y la verdad es que no les podía importar menos la construcción de un barrio moral y cultural, pero sí estaban de acuerdo con que un teatro ayudaría a revitalizar la industria en el área, y de hecho es el Moulin Rouge, un teatro a las afueras de Kabukicho, el que atrae a la gente a Shinjuku y empieza a crear esta cultura bohemia. Y aprovechando ese impulso, los inversores chinos empiezan a abrir sus propios teatros, arcades y restaurantes, lo que establecería en Kabukicho un distrito bohemio. Si bien el curso estaba tomando una dirección muy distinta a la de la visión de Suzuki, este ya estaba satisfecho con la creciente prosperidad del barrio y en años venideros se conformaría con poder simplemente ver su sueño de un gran teatro construido, pero esto será historia para otra ocasión. Lo importante era que Kabukicho finalmente despegaba y empezaron a llegar más inversores de China, Taiwán, Corea y también Japón, quienes ya sentaban las bases de los diversos grupos que empezaban a influir en el barrio, siendo los capitales chinos los que tomaban el protagonismo, pero todas estas comunidades coexistían en armonía y solo se centraban en sus negocios y en el crecimiento del barrio, lo que dio paso a la época dorada de Kabukicho como barrio bohemio. Con la apertura de cines, arcades, clubes nocturnos e izakayas, el resultado, pues muchas caras nuevas que empezaban a llegar al barrio, de entre ellas, bueno, algunos grupos que empezaban a hacer notar su presencia. Kabukicho no paraba de crecer y pasó de ser ese pequeño barrio al norte de la estación de Shinjuku a tener su identidad propia. Era puro rock and roll, con calles enteras iluminadas con luces de neón, y su expansión no parecía detenerse. Cada cierto tiempo nuevos proyectos para abrir edificios enteros dedicados al área del entretenimiento y la bebida parecían tomar lugar, y así con ello el flujo de clientes solo se incrementaba.
Kabukicho era el barrio de moda. Ya para el año 1948, cuando el gobierno eliminó la prostitución licenciada y la burbuja de los barrios rojos reventó, muchos de los burdeles que empezaron a operar con fachadas que encubrían su negocio vieron en Kabukicho un lugar ideal para continuar funcionando, y las periferias del barrio ofrecían el resguardo y el flujo de clientes óptimos para el desarrollo de la industria sexual. Es por eso que la policía puso su ojo en el barrio y, usando el sistema de líneas azules, buscaba identificar y controlar todos estos burdeles que estaban apareciendo por la zona. Pero los burdeles no eran lo único que aparecieron. Varios clientes que solían frecuentar las áreas rojas empezaban a llegar a Kabukicho, y así por primera vez el barrio veía como pandilleros y yakuzas transitaban por las calles. Así y todo, esto no afectaba el funcionamiento de los negocios que ya estaban instalados. La presencia policial era permanente y eran muy rápidos a la hora de calmar cualquier disturbio que este nuevo grupo de clientes traía consigo. Y con eso, Kabukicho ya era una realidad. Pero no hay que olvidar que gran parte del éxito se lo debe al teatro Moulin Rouge, que a diferencia de su símil francés no era un cabaret, sino que fue un prestigioso teatro del cual nacieron directores y actores de renombre. Se había abierto en los años 30 y se distinguía por su fachada con un gran molino rojo en lo alto. Estaba ubicado justo al lado de la estación de Shinjuku, y esta área, teniendo este teatro como estandarte, había sido planeado para ser un nuevo barrio bohemio. Planes que nunca llegaron a buen puerto debido al inicio de la guerra y con problemas legales que terminarían cerrando temporalmente el Moulin Rouge. Así llegamos a la posguerra y reapertura de este teatro, que terminaría ayudando el crecimiento de Kabukicho. Pero el Moulin Rouge nunca se recuperaría de los estragos de la guerra, y en pleno auge de Kabukicho, en el año 1951, el Molino Rojo desaparecería para siempre. En el lugar en que solía operar el Moulin Rouge hoy encontramos esta megatienda Don Quijote, y en el área circundante finalmente se construye el anhelado barrio bohemio, que a diferencia de Kabukicho está mucho más centrado en izakayas y en restaurantes. Pero el legado de Moulin Rouge no solamente es importante para Kabukicho, sino para todo Shinjuku. A pesar de que este teatro no operó más de 20 años, sentó las bases de toda la cultura bohemia de la ciudad de Shinjuku. Y hasta el día de hoy, su legado es salvaguardado por museos y por libros que recuerdan con mucha nostalgia lo que fue este lugar. Pese a que los años 50 comienzan con la desaparición del Moulin Rouge, para Kabukicho es su momento de mayor prosperidad. Los inversores apostaban a lo grande en el barrio. Centros comerciales, complejos de entretenimiento y un enorme teatro fueron algunas de las novedades que vieron su nacimiento a mediados de esta década. Pero también sería la década en la que aparecería la banda de pandilleros motorizados, conocidos con el nombre de Bosozoku, que significa corredores fuera de control. Trataban su mayoría de veteranos de guerra que no lograban readaptarse a la sociedad, así que habían empezado a desarrollar una afición por las motocicletas que personalizaban y conducían a gran velocidad por los barrios nocturnos de Tokio. Su vestimenta, actitud y estética estaba fuertemente inspirado en la cultura greaser de Estados Unidos. Los Bosozoku no eran la primera pandilla que ponía un pie en Kabukicho, pero había un elemento diferenciador en ellos. Siempre andaban en grupo, llegaban a gran velocidad montando sus motocicletas y causaban un gran alboroto allá donde iban. Podían llegar a ser particularmente violentos, pero por sobre todo se les identificaba como un grupo muy nacionalista, y esto no tardó en generar roces con la comunidad china que tenía gran parte del negocio en el barrio, aunque estos últimos no se quedaron de brazos cruzados, pues para proteger sus negocios establecerían una fuerte alianza con la policía, que aún tenía un estricto control en la zona.
alianza que duraría hasta el año 1965. En los 60 muchos grupos de pandilleros coexistían en el área y el fotógrafo freelance Katsumi Watanabe había logrado captar esa diversidad en cámara, pues él solía instalarse en Kabukicho y fotografiar a las personas por 200 yenes y también era un fanático de fotografiar calles. Es por eso que gracias a él tenemos una visión mucho más acabada de cómo era el Kabukicho de ese periodo, y hasta el día de hoy los museos siguen exhibiendo sus obras bajo el nombre de la exhibición Pandillas de Kabukicho. En el año 1965 se pone en marcha el acta, que comprendía un conjunto de leyes como la de prevención de la prostitución o la de restricción del negocio nocturno, lo que significaría un duro impacto especialmente para los inversionistas que habían apostado por teatros, cines o arcades. El negocio nocturno, restringido por una ley que solo les permitía operar hasta ciertas horas, empezó a reportar graves pérdidas, y los burdeles, que habían aprovechado los vacíos legales que la ley les dejaba, empezaban a ganar terreno. Como resultado, los clientes que usualmente llegaban para divertirse empezaron a desaparecer, pero las pandillas nunca se fueron. Es más, el creciente mercado sexual logró no solo atraer más pandillas, sino que logró que la yakuza finalmente pusiera sus ojos en el barrio. Ya para los años 70, Kabukicho había finalmente completado su metamorfosis a barrio rojo. Los burdeles tales como Soapland o Hell's Club empezaban a dominar la escena, pero también fue el momento para muchos inversionistas que buscaban nuevos nichos. Así, el año 1971 se abre el primer host club en Kabukicho, el llamado Club Ai, que reportaría millones y millones en ganancia y que empezaría con la fiebre de los host club en el barrio. Bajo este panorama, muchos de los empresarios chinos que habían visto sus negocios hundirse empezaron a buscar alternativas en este nuevo rubro, y no solo tuvieron éxito, sino que lograron diversificar mucho más las opciones que el mercado sexual ofrecía. Así que la jugada les había salido muy bien en lo económico, pero también tenía sus desventajas. Dada la naturaleza de sus nuevos negocios, ya no podían seguir contando con el apoyo de la policía y se tendrían que buscar por ellos mismos la manera de plantar cara a los pandilleros. Por si fuera peor, en estos años una parte de los miembros de los Bosozoku, en conjunto con otros grupos delictuales que había en Tokio, habían empezado a crear diferentes bandas mucho más radicales y violentas que operaban en distintos distritos bohemios tales como Shibuya, Shinjuku o Roppongi. Estas diferentes bandas habían empezado a cooperar entre ellas y a formar una alianza que se conocería como la Kanto Rengo, o Kanto Union en inglés, nombre que proviene de la región en que llevaban a cabo sus operaciones, que era la región de Kanto, donde Tokio se ubica. La Kanto Union no tenía un líder, ni tampoco tenía un objetivo en concreto, salvo hacer lo que les daba la gana. Eran extremadamente violentos y eran actores principales en ciertos delitos que asolaron Tokio durante esa época. Obviamente, su presencia también se extendía a Kabukicho, donde se transformaron rápidamente en el principal foco de problemas y empezaron a sembrar el terror en el barrio. Muchos de los empresarios que habían cambiado de rubro para sobrevivir ya no podían contar con el apoyo de la policía, por lo que se veían impotentes ante un grupo que parecía haber llegado para quedarse. Pero no eran los únicos que habían llegado para quedarse. Ya llevaba tiempo en que otro grupo bastante importante había puesto sus ojos en el barrio y estaban dispuestos a plantarle cara a quien sea, incluso a la Kanto Union. La presencia de la yakuza en los años 70 era ya algo habitual en el barrio, pero salvo algunos negocios que regentaban, su influencia aún estaba lejos de ser definitiva, aunque eso cambió
con la llegada de la Kanto Union. Primero que todo, ambos grupos tenían filosofías de vida e ideas totalmente contrapuestas. No era un secreto la creciente enemistad que ambos bandos se tenían, y es que representaban todo lo que el otro no quería ser. Por un lado, la Yakuza nunca ha sido un grupo de pandilleros de poca monta. Hablamos de clanes históricos que se organizan jerárquicamente bajo una cabeza de familia o patriarca, y de ahí hacia abajo cada miembro tendrá un lugar en esta cadena. Pero más allá de una simple cadena de mando, el vínculo que les une es un profundo lazo de lealtad. Así vemos miembros de bajo rango sacrificarse e ir a la cárcel en lugar de miembros de mayor nivel, acto que realizan con el mayor de los orgullos. Y es que su filosofía está fuertemente influenciada por las costumbres, la tradición, el honor y la familia, como también el profundo orgullo por todo el legado que han construido desde la época de los samuráis. Por otro lado, tenemos la Kanto Union, un grupo de pandilleros que rechazaba las jerarquías y su filosofía era la libertad de hacer lo que les diera la gana. Muchos de estos miembros eran matones de familias acomodadas que rechazaron la idea de unirse a la Yakuza debido a que tendrían que estar bajo órdenes de gente con estatus económico inferior al suyo, por lo que se les hacía mucho más cómodo formar sus propias células y empezar a ganarse el respeto a punta de violencia allá donde iban. Y sí, ambos grupos se despreciaban, sus filosofías chocaban y estaban preparados a plantarse cara si hiciera falta, o quizás no. Verán, esto es más que nada lo que estos dos grupos promulgaban, pero la realidad era un poco distinta. La verdad es que la Kanto Union no disponía de hombres suficientes para enfrentarse a la Yakuza. Siendo optimistas, podían desplegar alrededor de 50 hombres versus los centenares que la Yakuza podía fácilmente movilizar. Es por eso que, pese a su postura desafiante, para sus adentros, la postura del grupo era un llamado a evitar conflictos, y la Yakuza, pues todo el tema de las filosofías distintas, pues... Y es que, sentimentalismos aparte, esta justamente era la oportunidad que la Yakuza estaba esperando para entrar al barrio, y no la desaprovecharían. Con la policía fuera de escena, empezaron a ofrecer sus servicios a los distintos negocios de Kabukicho, donde aseguraban su seguridad a cambio de una compensación económica, y los negocios aceptaron. Y si nos vamos al fondo del asunto, la realidad era que la Kanto Union nunca significó una amenaza para la Yakuza, pero fueron su boleto para entrar al barrio, porque hasta ese entonces el verdadero enemigo de la Yakuza era pues otros Yakuzas. A ver, creo que es el momento perfecto para explicar que lo que conocemos como Yakuza es en realidad varios clanes que tienen sus bases de operaciones en distintas ciudades y que viven en un constante estado de guerra entre ellos. Así que siempre que se habla de Yakuzas en Kabukicho, generalmente se habla específicamente de la Sumiyoshi Kai o la Confederación Sumiyoshi, que es el segundo grupo de Yakuzas más grande de Japón y que opera mayormente en Tokio. También esta Sumiyoshi Kai se diferencia de otros grupos por no ser un clan propiamente tal, sino una confederación de distintos clanes. Al ser una alianza de clanes, operan bajo varias cabezas que se van alternando el control del grupo y no un solo patriarca. También este grupo tiene ramas donde sus integrantes son extranjeros, así que en Kabukicho podemos encontrar miembros de origen chino o coreano. La cosa es que la historia de este grupo, Sumiyoshi Kai, está marcado por una fuerte rivalidad con el clan llamado Yamaguchi Gumi.
o Grupo Yamaguchi, que es el clan de yakuzas más amplio de Japón y cuya base de operaciones se encuentra en la ciudad de Kobe. Por supuesto, este grupo Yamaguchi-gumi, como otros clanes que están fuera de Tokio, también posan sus ojos en Kabukicho, por lo que el control del barrio por parte del Sumiyoshi Kai es una jugada obligada. Básicamente las pandillas eran eso, solo pandillas que incordiaban y causaban alborotos. La Kanto Union era una notablemente violenta, pero no tenía ni el capital económico ni el recurso humano para tomar el control de un barrio. Pero los clanes de yakuza eran otra historia y suelen operar en lo que se denomina la Underground Society, o sociedad oculta, que es el juego de operaciones que llevan a cabo grupos de influencia desde detrás de escena. Pero cuando el Sumiyoshi Kai en los años 80 empieza a llevar a cabo su plan de cobrar por protección y logra entrar a esta Underground Society, se dieron cuenta de que no estaban solos ahí. Cuando comienzo de los años 80 en Kabukicho se empezaron a reportar algunas desapariciones y asesinatos, la policía rápidamente puso su mirada en la Sumiyoshi Kai, que ya estaba operando cada vez más frecuentemente en el barrio. Pero para sorpresa de la Sumiyoshi Kai, esto les tomaba tan de sorpresa como a la policía. Estaba claro que no eran crímenes llevados a cabo por pandilleros de poca monta como la Kanto Union, sino que debía ser algún actor que estaba empezando a moverse de entre las sombras. Y eso significaba una gran preocupación para el grupo. Habían estado muy atentos al movimiento de los otros clanes, especialmente de su principal rival, la Yamaguchi-gumi, y hasta el momento no habían advertido ninguna amenaza. Como era un momento en que recién estaban afianzando su poder en el barrio, tenían muy en claro que la llegada de alguno de estos otros clanes solo podría significar una cosa: la guerra. Esta situación no les dejaba otra opción más que acelerar sus planes de control sobre los negocios de Kabukicho, mientras a su vez intentaban identificar qué grupo de la Underground Society estaba llevando operaciones en su territorio. Pero no fueron ellos los que dieron con los culpables, sino la policía, que seguía investigando muy de cerca el caso. Y esto se filtraría a la prensa, que en cosa de días anunciaba a todo el país una de las noticias más impactantes. El grupo detrás de estos sucesos era la Black Society. Para quienes no estén familiarizados con el término, la Black Society, o Sociedad Negra en español, es el grupo mafioso más importante y peligroso de China y Taiwán, y que tienen ramificaciones a lo largo y ancho del mundo. No se sabe a ciencia cierta cómo o cuándo realmente se establecieron en Kabukicho, pero es muy probable que los empresarios chinos que habían perdido la posibilidad de apoyo policial les abrieran las puertas para operar a cambio de protección. La cosa es que la presencia de la Black Society en Kabukicho no era anecdótica y habían hecho de este barrio su cuartel general en Japón. Aquello significó muchos problemas para la Sumiyoshi Kai, que empezó a tener una postura mucho más agresiva con los negocios que se rehusaban a pagar por protección. Es en los años 90 cuando realmente empieza la imagen del Kabukicho dominado por bandas criminales que se enfrentaban en las calles por el dominio del barrio. Y la policía, lejos de tomárselo en serio, se limitaban a realizar operativos que no terminaban en nada. Los miembros de bajo rango se solían sacrificar por los de rango mayor, por lo que terminaban encarcelando a gente que no era importante. Y mientras tanto, la Underground Society seguía ganando más y más terreno.
Y es que el panorama a mediados de los años 90 tenía como gran dominador al grupo yakuza Sumiyoshi Kai, que tenía gran parte de los negocios del barrio bajo su sistema de protección, que solía tener tratos bastante abusivos asociados, en que para los negocios estos pagos ya no eran una opción, sino que una obligación. Y el Sumiyoshi Kai no le temblaba la mano a la hora de recordarle a sus clientes lo que podía ocurrirles si dejaban de pagar. El barrio ya estaba a sus pies y no se detendrían ahí. Empezaron a invertir en salones de pachinko y se expandieron satisfactoriamente al mercado sexual, abriendo clubes y burdeles donde muchas de sus trabajadoras llegaban bajo el sistema de tráfico de personas o eran chicas que trabajaban bajo amenazas. Muchos años después también entraron al negocio de las drogas, siendo uno de los principales proveedores de metanfetamina. Kabukicho se transformó rápidamente en un área muy importante para este grupo y el Sumiyoshi Kai escaló hasta la cima de la Underground Society como el gran rey. Era intocable. Y pese a que otras bandas rivales intentaban hacerle frente, no tenían forma de contrarrestar la cantidad de hombres que este grupo tenía desplegado en el barrio. Quizá por ese motivo la Black Society optaría por centrar sus operaciones en robos y estafas. Aun cuando habían optado por actuar con un perfil más bajo, seguían teniendo en el punto de mira expandir su control en el barrio, pero dada la fuerza de la Sumiyoshi Kai no les quedaba otra más que esperar su oportunidad. Aún así se las arreglaron para también meterse al negocio sexual, abriendo burdeles y cabarets, donde muchas de sus trabajadoras, al igual que con el grupo Yakuza, provenían ampliamente del tráfico de personas. Otro de sus servicios eran los salones de mahjong, donde se llevaban a cabo apuestas ilegales. Y pese a la desventaja numérica, la Black Society siempre se mantuvo como la segunda gran fuerza en Kabukicho a lo largo de los años 90. Y dieron que hablar porque se vieron involucrados en varias operaciones bancarias fraudulentas, cuyo dinero terminaría en cuentas que poseían en China. Pero los otros clanes yakuza, como el Yamaguchi Gumi, seguirían haciendo intentos de entrar en Kabukicho, así que esto dio pie a enfrentamientos con el Sumiyoshi Kai, quienes siempre intentarían evitar a toda costa la entrada de las otras facciones, aunque fracasarían ese cometido, pues, aunque menor, la presencia de estas bandas rivales también se hizo realidad para final de los años 90. Para completar el cuadro de lo que era la Underground Society en esos años, también hay que mencionar la entrada de la mafia coreana, que logró abrir sus propios negocios, y la mafia nigeriana, que basaba sus operaciones en la venta de artículos robados. Y por último, y no menos importante, desde los años 80 también era habitual la presencia de un grupo que se hacía llamar Snakehead o Cabeza de Serpiente, que era una organización criminal originaria de China y que operaban principalmente como contrabandistas. Y ya se lo pueden imaginar. Sí, era justamente este grupo el responsable del tráfico de personas destinadas al mercado sexual. Así que obviamente este grupo en particular tenía tratos tanto con los yakuzas como con la Black Society, por lo que nunca tomaron partido en ninguna disputa territorial. Todos estos elementos conformaban la compleja trama que operaba detrás de escena en la Underground Society. Cada uno operaba a su manera y defendían su territorio con violencia si hacía falta, pero los planes expansionistas de cada uno de ellos terminaría generando una situación que terminaría explotando a finales de los años 90 y comienzos del nuevo milenio. El escenario sería insostenible y comenzaría el principio del fin. Pero esto será historia para un siguiente video en la segunda parte de la guerra por Kabukicho, así que no se pierdan los siguientes trabajos donde veremos el clímax y el final de la guerra de bandas y los nuevos grupos
que empezarían a aparecer en el barrio. Desde ya, muchas gracias a quienes siguen estos videos. Si les gustó, den like y suscríbanse y nos vemos.